El día de hoy, en la siguiente presentación, hablaremos sobre la teoría conductual y dentro de esta, la teoría del impulso. Teoría del impulso. El cuerpo posee diferentes necesidades que nos permiten emitir una determinada conducta para satisfacerlas, lo cual es reconocido como un impulso. La energía es el factor responsable del inicio de una conducta para satisfacer la necesidad. El impulso permite la vinculación de los aspectos biológicos del organismo con los aspectos conductuales, como por ejemplo, una persona se encuentra en un lugar frígido, siente por un momento frío, tiene la necesidad de una temperatura adecuada. Su impulso la lleva a buscar un lugar cálido donde se sienta cómoda con la temperatura o si no a colocarse prendas que la mantengan abrigada. Nos preguntaremos, ¿cómo funciona el impulso? Pues para esto primero se da un estímulo interno, y esto se da debido a una privación de un factor primario, como por ejemplo podría ser el hambre. A causa de esta necesidad que viene a ser el hambre, se da una motivación de una serie de conductas con el objetivo de la satisfacción de esta determinada necesidad, que en este caso vendría a ser el hambre. Tras satisfacer esta necesidad, se da una reducción del impulso. La aportación de Woodward. Él hace referencia a un estado del organismo con capacidad de activar diferentes conductas, es decir, el impulso sería la suma de todas las necesidades del organismo. La intensidad es la activación o grado de respuesta que produce el impulso. Por ejemplo, alimentarse reduce el impulso del hambre, el alimento funciona como una recompensa. La dirección son las dimensiones de aproximación y evitación de las conductas producidas. Por ejemplo, aunque no comamos, preparar la comida ya ayuda a reducir el impulso del hambre. La persistencia es la continuación de una conducta hasta que se satisface la necesidad, es decir, hasta que se consigue reducir la diferencia entre la situación actual del organismo y la situación óptima. Por ejemplo, comer estimula la acción e implica siempre un estímulo fuerte. Joule y el impulso. Joule desarrolló un modelo para explicar la motivación y el papel del impulso dentro de la misma, de tal manera que incorpora el término refuerzo en dos sentidos, mediante el uso del término del hábito, es decir, la conducta aprendida será más persistente cuando ésta vaya seguida de un refuerzo, y el término refuerzo como la eliminación de la necesidad, es decir, el aprendizaje se produce porque las condiciones motivacionales del organismo cambian. Como consecuencia, elabora el modelo de aprendizaje basado en la reducción del impulso, es decir, la privación de la comida generará la necesidad de hambre, la cual activará el impulso que desencadenará varias conductas satisfaciendo la necesidad y la conducta que satisfaga la necesidad quedará reforzada. En tal sentido, la conducta motivada depende de dos factores, el impulso y el hábito. Entonces, la intensidad de la conducta dependerá de la intensidad de la respuesta aprendida y de la intensidad del impulso. El modelo matemático de la reducción del impulso basado en el aprendizaje dice que el hábito se forma a partir de la asociación entre estímulos y respuestas y es necesaria la fórmula de hábito por impulso. Es decir, es fundamental que exista un valor en H o D para producir una conducta. Caso contrario, uno optará por un valor nulo y no habrá una conducta. Por ejemplo, si tenemos sed, buscamos algo que beber. Si tenemos hambre, buscamos comida. Y si tenemos frío, nos ponemos más ropa. Según Joule, si la conducta realizada funciona para reducir el impulso, el comportamiento volverá a repetirse en el futuro si se da la misma necesidad. Por otro lado, Spence cambió la fórmula a hábito por impulso más incentivo, detallando que la influencia del valor dado al incentivo en la ejecución de una conducta sería independiente del estímulo, concluyendo que la motivación es el resultado de factores internos y externos. El incentivo. La motivación del incentivo se entiende como un factor mediador entre las características de un objeto de meta y las respuestas dirigidas a dicho objetivo. Ante ello, actúa como una guía de nuestra conducta y son considerados generadores de energía, generadores de emociones y finalmente portadores de información. Como ejemplo, durante una sesión de clases, los estudiantes no demuestran interés en participar. En ese sentido, la docente les menciona que cada participación sumará un punto extra al final del semestre. Ante ello, atribuyendo un incentivo tangible hacia los estudiantes